vuelo 1112, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Pasión USA. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. El mundo, tal como lo hemos creado, es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Albert Einstein. Y con esto empezamos el día de hoy, Despegar a la Vida. Muy buen día a todos ustedes, tardes o noches, dependiendo de dónde se encuentren, o la hora a la que se estén disponiendo a escuchar este programa. Mi nombre es José Luis Villanueva y estoy feliz de estar nuevamente con ustedes en Despegar a la Vida. No olviden, este programa es todos los jueves a las 9 de la noche y la repetición los domingos a las 8 de la noche, y de ahí en el canal de YouTube de Radio Pasión US pueden escuchar y ver este y todos los programas de Despegar a la Vida. También, y aprovecho porque normalmente se me olvidan los anuncios parroquiales, no olviden que tengo una fanpage que se llama @villanueva.empoderandovidas, donde ahí también pueden escucharme y verme y podemos platicar, intercambiar opiniones, sugerencias, quejas, inconformidades, etcétera, etcétera, etcétera. El día de hoy, después de estar analizando cómo pudiera llegar a tocar este tema que me parece que es relevante para todos, pero que también tiene una gran trascendencia porque no es un cambio sencillo de administrar. El programa lo he llamado Cambiemos 5-1. ¿Y por qué 5-1? Porque hay cosas en la vida que me parecen importantes a identificar para a partir de ahí poderlas cambiar. Antes de poder entrar directo a eso, como normalmente se me olvida, quiero ocupar estos primeros minutos primero para agradecer a Paula y a Ricky por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes en este programa. Ya llevamos más de, déjame les digo, este es el programa número 118 de Despegar a la Vida. Casi ininterrumpidamente, y de repente alguna repetición por cuestiones de agenda, complicaciones de viaje, etcétera, etcétera, pero más de 117 programas, este es el número 118, y feliz de estar con ustedes. Les agradezco a ellos por esta oportunidad, pero también agradezco a todos los que están detrás del celular, en la computadora o donde quiera que me estén escuchando. Gracias, porque la intención del programa, como la de todos los locutores que estamos en Radio Pasión, es poderles hacer llegar a ustedes información, datos, sugerencias, comentarios, experiencias, historias que les puedan ser de ayuda para su vida diaria. De manera personal, Despegar a la Vida tiene la intención de platicarles cosas que les faciliten temas de plática de sobremesa, ligándolo a la gran similitud que tiene nuestra vida diaria con la aviación. Y en el momento del día de hoy, para poder tocar el tema de Cambiemos de 5-1, ¿por qué lo estuve pensando tanto? Porque no es un tema sencillo de atacar y mucho menos sencillo de cambiar. Pero aún con eso, me animo a traerlo el día de hoy porque, si bien no es un tema sencillo, sí me parece que lo poquito que podamos atender, lo poquito que podamos mejorar, lo poquito que estemos dispuestos a cambiar, es de un gran beneficio tanto para nosotros, cada uno de nosotros, y las personas que nos rodean. Y ahora les voy a explicar por qué. En la aviación, como en cualquier industria, y aquí sí me atrevo a decir que es en cualquier industria, en cualquier nivel educativo, en cualquier, no voy a decir que cualquier país porque no conozco, pero por lo menos en México, hay una práctica recurrente de
fomentar o platicar o distribuir más la información de las cosas malas que de las cosas buenas. Hace ya varios meses que había tocado este tema muy superficialmente, pero ahora la intención es invitarlos a que consideremos esta condición normal. No voy a decir que es natural porque no creo que sea natural, más bien es una cuestión que hemos normalizado de hacer más importante o hacer más relevante las cosas malas que las cosas buenas en búsqueda de poderlo cambiar. ¿Por qué 5-1? Porque hay un estudio de mercadotecnia sobre mercadotecnia y toda la parte comercial y de atención al cliente y todo lo que muchas empresas buscan de tener un buen posicionamiento con el cliente, habla de la muy fácil condición de fomentar, replicar, comentar una mala experiencia que una buena experiencia. ¿Y por qué les decía que eso sucede en la aviación y en cualquier industria? Porque vayamos al ejemplo de, recuérdenme o platíquenme, ¿cuál fue ese vuelo que tomaron que no les fue muy bien? Que hubo turbulencia, que al momento del aterrizaje el piloto golpeó muy fuerte la aeronave al momento de aterrizar, o que tuvieron una demora de 4 o 5 horas y tuvieron que estar esperando en el aeropuerto, o que la sobrecargo tenía una mala cara y les dio un muy mal servicio, o que tuvieron una mala experiencia en algún aeropuerto por el que pasaron. Cuéntenme o traigan a su mente esa mala experiencia. Y casi puedo asegurar que es mucho más fácil recordar esa mala experiencia que si yo les preguntara sobre otra cantidad de experiencias positivas que tuvieron en qué aeropuerto, con qué aerolínea o en qué vuelo, donde todo funcionó de manera casi perfecta. Todo fue a tiempo, no hubo demoras, salieron un poco antes, llegaron un poco antes al aeropuerto de destino. El vuelo fue muy placentero, la sobrecargo tuvo una atención espléndida, se sintieron bien atendidos durante el vuelo. Al momento del aterrizaje pareciera que aterrizaron sobre mantequilla, llegaron, las maletas salieron a tiempo, no tuvieron que esperar mucho tiempo. Cuando todo se dio de una manera perfecta o casi perfecta. Y si hacemos la comparación, estoy seguro que les va a haber sido más fácil recordar estas condiciones no favorables, incómodas, que aquellas que fueron casi perfectas. ¿Y por qué el 5-1? Porque este estudio refiere precisamente que las malas referencias sobre una calidad en el servicio, sobre una atención al cliente, sobre una experiencia en una empresa, se difunden 5 veces más rápido y a mayor distancia y a mayor velocidad las que son negativas que aquellas que son positivas. ¿Qué quiere decir? Que si tocamos de mencióname 5 muy malos restaurantes, seguramente vas a decir A, B, C, D y E. Y los vas a tener muy claros cuáles son tus 5 muy malos restaurantes por la experiencia que hayas tenido de alimento o de servicio o de lo que sea. Pero dame los 5 mejores restaurantes, te vas a tardar un poco más en identificar cuáles son esos 5. Porque estamos muy ligados a primero considerar las cosas negativas o malas o desagradables antes de las cosas positivas, agradables, satisfactorias. El estudio solo refiere la condición de 5-1 sin dar una explicación muy clara del por qué se da. Tampoco yo conozco el por qué tenemos esta facilidad para tener más presente y hacer más alarde de lo que es malo que de lo que es bueno. Desconozco el por qué se dé, pero si ya hay una información previa que nos ratifica que lo negativo tiene mayor impacto, llega a más personas que lo positivo, este programa, con algunas historias que les voy a contar rápidamente, tiene la intención de buscar la forma de cambiar
este porcentaje, de buscar sustituir la mayor cantidad de comentarios negativos por comentarios positivos. ¿Y por qué empecé con la frase de Albert Einstein que dice: el mundo tal como lo hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento? No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Y llegué a este pensamiento para compartirlos el día de hoy porque precisamente detona nuestro pensamiento las acciones, decisiones, comentarios que hacemos sobre un tema en específico. Si vamos a hablar del servicio al cliente de una aerolínea, la forma en la que hayamos vivido nuestra experiencia recientemente va a detonar el comentario positivo o negativo o neutro sobre el servicio. Desafortunadamente, el estudio indica que si tuvimos una mala experiencia, si hubo demoras, pérdida de equipaje, una mala calidad en el servicio o cosas incómodas, es mucho más probable que hablemos de esa aerolínea mal en la siguiente comida, en la siguiente llamada telefónica, en la siguiente reunión o incluso en algún momento de toma de decisiones, hagamos una preferencia por otras aerolíneas que por esa donde tuvimos una mala experiencia. Quizá sin considerar que antes de ese mal rato o esa mala situación incómoda o esa mala experiencia, no consideramos que previamente tuvimos 10 vuelos que quizá no fueron perfectos, pero no tuvimos una queja, una situación tan incómoda por la cual desestimar la calidad en el servicio. A lo que voy es, somos muy atentos, somos muy insidiosos en aquello que es negativo y malo versus aquello que puede ser positivo, agradable y benéfico. Si lo que estamos buscando es darle un giro a esta condición, tenemos que partir de nuestro pensamiento. No estoy diciendo que hay que menospreciar o minimizar una mala calidad en el servicio o no poner atención a situaciones que son importantes para nosotros por las cuales estemos pagando. No. Ahorita estoy hablando de la calidad en el servicio, pero de esto lo podemos llevar a nuestro ámbito personal. Y ahí es donde yo quiero que consideremos el gran cambio. Porque hay personas que las llevamos conociendo mucho tiempo, pero que desafortunadamente nos acordamos frecuentemente más rápido y con mayor detalle de las cosas negativas que de las cosas positivas. Y si te lo platico en relaciones de pareja, las relaciones de pareja normalmente se terminan en los malos ratos, por los malos momentos, sin que siempre haya una valoración de el resto de la relación. Si fueron los últimos 3 meses muy malos de la relación, por pleitos, por engaños, por distanciamiento, por muchas cosas que deterioraron la relación en los últimos 3 meses, sería muy irónico pensar que esa es la única condición de la relación cuando hay una relación previa de 5 años. Entonces, la invitación del día de hoy es cómo identificar las condiciones que estamos viviendo para que de ahí, a través del filtro de nuestro pensamiento, podamos tomar decisiones más encaminadas hacia lo positivo que hacia lo negativo. ¿Y por qué me interesa este tema? Porque sé que es muy difícil de cambiarlo, sé que es muy difícil de darle la vuelta a esta condición, pero también sé que es preferible hacer evaluaciones, análisis mucho más objetivos de lo que estamos viviendo que solo dejarnos ir por la última información que vimos, que recibimos, que nos comentaron, que nos platicaron o que nos inventaron. Porque de ahí nuestro pensamiento obviamente ya tiene un sesgo previo que puede empujarnos a tomar una decisión que no es precisamente la decisión que queríamos. Y luego, por orgullo, por ego, porque ya no hay un vuelta atrás, entonces estamos viviendo condiciones y situaciones que pudimos haber mejorado, que pudimos haber cambiado, que pudimos haber atendido previamente sin solo valorar lo malo. Y en la evaluación final también haber considerado las cosas positivas que
al término de la sumatoria de más y menos, de pros y contras, a lo mejor no era tan necesaria una decisión drástica de separación o de pleito o de distanciamiento, sino solo poner las cosas bajo el contexto adecuado para equilibrar la balanza. Y si no es posible, está perfecto, ni modo. Pero a lo mejor, si no nos enfocáramos tanto en lo malo, pudiéramos dar una segunda oportunidad, pudiéramos darnos cuenta objetiva de la condición real y no solo de lo malo, olvidando lo bueno. Y así sucesivamente en cualquier ámbito de nuestra vida. Insisto, partir del tema del servicio al cliente, que es muy fácil medir, es muy fácil evidenciarlo, pero de ahí, cómo lo llevamos a las relaciones personales con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo. Albert Einstein decía que se puede cambiar, no se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, ¿cómo pretendes mejorar tu relación con tus hijos si no estás dispuesto a cambiar tu forma de pensar al respecto de la forma en la que se comporta? Sin tenerlo que enjuiciar al respecto de lo que está haciendo diferente a lo que tú hiciste muchos años antes. O cómo estás dispuesto a acceder y aceptar a tu hijo al 100% si lo estás enjuiciando o midiendo con solo tu conocimiento y solo tu experiencia, sin saber que ellos están viviendo una historia completamente diferente a la tuya. Cuando he tenido la oportunidad de platicar estos temas con otros padres de familia, mencionábamos la gran diferencia que hay entre nuestros padres a la edad que tenemos actualmente versus nosotros con la misma edad que tuvieron en su momento nuestros padres, pero la relación que ahora nosotros generamos con nuestros hijos. Porque pensamos diferente, vemos las cosas diferente, hemos tenido experiencias diferentes, pero también nuestros hijos tienen una condición diferente a la que nosotros tuvimos en su momento. Por lo tanto, actúan de una forma distinta. Por lo tanto, sus creencias, su toma de decisiones, sus objetivos, sus ilusiones, sus sueños, distan mucho de los nuestros. Y no podemos creer que son buenos ellos y malos nosotros o viceversa. Solo la intención es encontrar un justo equilibrio y una medida más adecuada a través de nuestro cambio de pensamiento. Y este cambio de pensamiento tiene que ver con la apertura para darnos cuenta de que no somos no somos nosotros quienes tengan la vara mágica para establecer un nivel de medición correcto y los demás estén equivocados. Al contrario, creo que todos deberíamos de tener la apertura para que, si las cosas están funcionando bien, continuemos trabajando en que funcionen bien. Pero si hay detalles que mejorar porque hay condiciones que no están trabajando, que no están funcionando muy mal, hay que buscar la forma de cambiarlas, pero no enfrascarnos en ese momento negativo, difícil, complicado, decepcionante y de pleito para que a partir de ahí tomemos decisiones. Debe de haber un antes que nos llevó al presente, donde algo cambió, algo se distorsionó, algo ojalá se pueda arreglar. Si no se puede, ni modo, pero que nuestra toma de decisiones no sea en un hoy inmediato, sin considerar que previamente había otras cosas que eran más importantes y que ahorita desacreditamos. Con esta frase de Einstein, déjenme les cuento por qué me interesa el que nos podamos dar cuenta de ello. Y voy a tocar algunos temas muy generales de nuestras vidas. Cuando has tenido oportunidad de trabajar en diferentes lugares, o incluso en la misma empresa por muchos años, la rotación de la gente es normal. ¿Qué quiere decir? Que si tú ya has cambiado por diferentes empresas, llegas como un nuevo empleado, independientemente del nivel jerárquico, no tiene nada que ver con eso. Pero tú llegas a una nueva empresa, a un nuevo puesto, a una nueva compañía, y en el transcurso de los días o de los meses te empiezas a enterar de las historias que por ahí se vivieron, de las personas por las que ahí pasaron, de las anécdotas que ahí se vivieron. Y casi te puedo apostar que la mayor cantidad de las cosas que te cuentan, que te platican, por no decir que todas, porque no me voy a animar a decir que todas, pero la mayor cantidad de las cosas que ahí te cuentan, las que te platican, las anécdotas que cuentan, tienen un sesgo de el que se fue tenía esto negativo. Es que el que se fue era muy enojón, muy enojón. Siempre llegaba de malas, casi no saludaba, era muy serio. Nosotros procurábamos acercarnos, pero él siempre fue muy serio.
Y antes de él hubo otro jefe que era muy descuidado, se le olvidaban las cosas, no daba atención. De hecho, lo corrieron porque precisamente se le olvidaban muchas cosas y no daba seguimiento a los temas de la empresa, era muy descuidado. Y antes de él hubo otro jefe que tenía una simpatía por salirse temprano. Y normalmente tú le hablabas después de las 3 de la tarde y ya se había ido. No había forma de localizarlo, es a las 3 de la tarde, decía Yabadabadú y ahí nos vemos y no lo encontraban. Y así puedo hablar de diferentes jefes o de compañeros de trabajo que pasaron por esa empresa y te platican, te comentan y ellos mismos recuerdan esas situaciones negativas. Pero ¿qué hay de ese jefe que era muy serio, pero que era excelente en la exposición de la empresa y hacer entender a todos el objetivo del negocio? Sí, era muy enojón, pero cuando nos reunía cada 3 meses para ver los estados de resultados y realinear al equipo a la misión de la empresa y plantear los planes a corto, mediano y largo plazo para que todos lo entendiéramos, era maravilloso. O sea, todos quedábamos impactados porque sabíamos qué estábamos haciendo, cómo habían sido los resultados, teníamos claro para dónde teníamos que caminar y cada uno de los departamentos tenía muy clara su misión, visión, objetivos, valores, para que todo ello, a través de este jefe que tenía muy mal genio, estuviera alineado y la empresa funcionara. Te cuentan solo que era muy mal genio. Y te cuentan que el anterior, que era muy descuidado, si era muy descuidado, se le olvidaban las cosas y muy probablemente por eso salió, pero no te cuentan que tenía 2 trabajos porque él se había quedado como un papá soltero, cuidando de 2 hijos y uno de ellos tenía una enfermedad autoinmune. Y entonces muchas de sus preocupaciones en la vida eran, además de su trabajo, el cuidado de sus hijos, donde él haberse quedado como papá soltero después de enviudar, no había mucha gente que estuviera a su alrededor ayudándole, apoyándole, porque él venía de otra ciudad, entonces no conocía a mucha gente y por su nivel socioeconómico y el nivel jerárquico que tenía, no tenía un poder adquisitivo tal que le facilitara que le ayudaran con los hijos. Entonces él tenía que estar hablando, mandando Ubers por sus hijos, cuidando a sus hijos por teléfono, haciendo videollamadas en la tarde para ver si ya habían llegado de la escuela, si estaban bien, si el hijo que tenía la enfermedad había tomado sus medicamentos. Y eso no te lo platican. Te platican que era muy distraído y muy descuidado. Y el jefe que tenía un gusto particular por salirse siempre temprano y decía Yabalabadú y no lo volvías a ver, no te cuentan que él, además de ser el director o el gerente o el empleado de esa empresa, en las tardes, tomaba todas las tardes para ir a hacer trabajo voluntariado a una institución de ayuda para débiles visuales. Y él, como tenía un familiar con esa enfermedad, con su experiencia y a través de la práctica con su familiar, había decidido encauzar mucho de su tiempo para ayudar a personas que tuvieran esa enfermedad, la discapacidad visual. Tampoco te lo platican porque a lo mejor lo más relevante es que se iba temprano. Con este ejemplo, exclusivamente con el ejemplo de los jefes o de los empleados que pasaron por la empresa donde tú estás, donde tú has estado mucho tiempo o donde tú has estado llegando a diferentes empresas, pero te cuentan esas cosas, reitera la condición que tenemos normalmente, desafortunadamente, de fijarnos más en lo negativo que en lo positivo. Y es este 5-1 donde si tú pidieras referencias del último director general de la empresa donde entraste a trabajar, quizá te digan 5 cosas malas y te digan una buena. O te digan 7 u 8 cosas malas y quizá te digan 2 buenas. Entonces, ¿por qué me refiero a el pensamiento como una condición importante para tomar decisiones? Es porque si tú estás llegando a esa empresa y no tienes la cantidad de información necesaria para emitir un juicio, sería importante que no emitieras un juicio. Oye, sí se iba temprano. Ok, se iba temprano. Oye, es que era descuidado. Sí era descuidado. Oye, es que era muy enojado. Sí era enojado. Pero no por eso debes de asegurar que las cosas eran completamente malas, que su desempeño era malo, que era un mal jefe, o que era una mala persona siquiera. Porque solo estás viendo una de las hojas de todo el libro, sin haber leído el libro completo. Y eso, tanto en las empresas como en la familia, como en cualquier ámbito de la vida, es importante matizar la información
para poder hacer un análisis que te lleve a una adecuada toma de decisiones y no hacer un juicio y una toma de decisiones con tan poquita información. Porque ¿qué pasaría si por algo uno de estos jefes, vamos a pensar el último jefe, el que se iba temprano, por algo lo vuelven a contratar y ahora empieza a ser tu jefe? Y sin que tú tengas la información completa y clara de todo lo que él hace, cuando él se vaya un día temprano, tu sesgo de confirmación va a decir, sí, claro, es un flojo, por eso se va temprano. Y dice, ya va la madruga a las 3 de la tarde y se va. Y entonces empiezas a actuar y tu pensamiento empieza a ratificar esto que te dijeron y ya no importa lo que hay alrededor. No te interesa saber si se está yendo temprano por una condición personal, laboral, algo que pueda justificar sus salidas temprano, que incluso pueden ser de muchísimo más valor que solo irse temprano de la empresa. Pero, como confirmó los datos que te dieron previamente y tu sesgo de confirmación así lo hizo, entonces te crees con la capacidad de enjuiciar a alguien que no tendrías por qué. Cambiemos, insisto, el programa es para buscar ese cambio. No seamos de los que dan las 5 notas negativas. Busquemos ser el que de una las multiplica para contrarrestar las negativas. Y denme oportunidad de hacer una pausa rápida en Despegar la Vida y regresamos. Somos parte de la noche que te acompaña y te reconoce, atrayendo tus recuerdos en cada nota musical, haciendo estremecer tus emociones. Somos ese latido que vibra en tu interior, ese suspiro, esa sonrisa. Somos el instante perfecto del día que te transporta. Estás oyendo Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Y regresamos a Despegar a la Vida, hoy que estamos hablando de la intención de cambiar el 5-1. Y como les decía, por este estudio de mercadotecnia que hacen, donde es más probable y más fácil de encontrar condiciones negativas a difundir a la gente que las positivas, la intención del programa es invitarte a que seamos aquellos que generan el cambio y que no seamos solo aquellos que repiten lo negativo. Hay muchos ejemplos y déjame te comparto otro. Este es muy frecuente, muy reciente, y lo traje a reducir porque yo la verdad no me di cuenta de ello, pero pronto la gente cercana me empezó a platicar y hacer ver esta condición que había sucedido en el reciente maratón que se tuvo, el Maratón Lala, hace apenas 2 o 3 semanas, donde cómo son las cosas de tratar de denostar a la gente, tratar de afectarlos, cuando nuestra esencia es otra, pero se nos ha olvidado. Te platico. Recientemente fue el Maratón Lala, se llevó a cabo como cada año. El propio maratón toma fotografías, imágenes de los corredores en diferentes lugares, cuando van pasando por diferentes sitios del recorrido, son 42 kilómetros donde toma muchas imágenes y las sube a su página, a la página del maratón. Y ahí quienes corrieron pues buscan sus fotografías, o incluso pues nada más quienes quieren ver quiénes fueron los corredores y hacer comentarios. Es una página de difusión de información. Lo que sucedió es que un chico que no recuerdo su nombre, y tampoco me interesa hacer como publicidad de él o de la situación, sino más bien lo platico para entender el mensaje del programa, es que este chico corrió el maratón en shorts, sin playera. Para la temperatura, el lugar, la ubicación y la práctica del correr el maratón no es raro. De hecho, varias personas corrieron así, en shorts y sin playera, varios caballeros. El tema es que este chico fue muy criticado
una de las imágenes que pasó el Maratón Lala, donde venía él, se veía él que venía corriendo con shorts, sin playera, sus lentes, no recuerdo si traía audífonos, pero bueno. Y fue muy criticado, porque cómo era posible que corriera sin playera. Un chico muy atractivo, se había trabajado de atleta, de gimnasio, bien alimentado, o sea, físicamente era una figura atractiva. Pero muchos comentarios fueron negativos en el sentido de que cómo era posible que hubiera corrido el maratón de esa manera. Como si eso fuera realmente malo, como si eso atentara contra el pudor de la gente, incluso como si lo hubiera hecho de una forma dirigida para incomodar y para molestar. Fue increíble porque había muchos comentarios denostando al muchacho, diciendo que era un impúdico, un indecente por haber corrido el maratón así. Y obviamente empezaron a hacerse divisiones los comentarios, pero lo que causa la nota es precisamente eso, que la gente empezó a criticarlo. Y importante tener mucho más contexto e información y un panorama mucho más amplio de cualquier situación. De entrada, menos del 1% de la gente a nivel mundial corre un maratón. Este chico lo corrió. Y de los comentarios, nadie lo felicitó por correr un maratón. Nadie lo felicitó por ser de ese menos 1% del mundo que se atreven a correr una carrera de 42 kilómetros con 150 metros. Nadie. O sea, la relevancia del evento deja de lado lo importante que es correr el maratón por una cuestión meramente física de percepción. Porque además, si le buscas un poco, correr un maratón no es levantarte y decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ay, pues creo que hoy hay un maratón, voy a correrlo. No es así. Para correrlo hay que prepararse. Seguramente habrá alguna excepción, sí. Pero para correr un maratón te tienes que preparar. Tienes que estar en condiciones adecuadas u óptimas para correr 42 kilómetros. Si analizamos a cualquier persona que haya corrido el maratón, lo primero que me parece que habría que reconocer es que lo hizo. No importa el tiempo, sino el valor de tomar una decisión que menos del 1% de la gente en el mundo lo hace. Y a mí me encantaría saber cuántas de esas personas que criticaron al muchacho por correr sin playera han corrido el maratón. Y sin saberlo, puedo apostar que la mayoría de ellos solo criticaron sin ser corredores. Porque si fueran corredores, entenderían más la situación. Entonces, parte número 1, ¿por qué me interesa y por qué traigo este tema? ¿Por qué el tema de 5-1 y la intención de cambiarlo? Pero ¿por qué traigo el ejemplo? Porque qué grave que nuestra sociedad esté tan sensible y de fácil búsqueda de hundir el éxito, el trabajo, la personalidad de alguien sobre lo que realmente es importante, que fue un entrenamiento, el valor de la decisión, el compromiso y todo lo que debe de hacer alguien para correr un maratón. A partir de ahí, les empiezo a dar más información de lo que sucedió. Insisto, parte de la imagen de este chico, los comentarios que empiezan a detonarse de manera negativa, diciendo que es un indecente por correr así, cuando hubo muchos más corredores corriendo sin playera. Quizá no fueron evidenciados porque no les tomaron fotografía, o quizá no fueron evidenciados porque no tenían un físico atlético tan casi perfecto como el de este chico. O sea, que si alguien corrió como él, en shorts sin playera, pero su físico no era tan atractivo, no importó. Importó más el físico del chico, que se veía
muy bien trabajados. Y entonces, ¿en qué cabeza cabe? O es lo que yo no entiendo. ¿Por qué tratar de deteriorar la imagen de alguien que para hacer esa actividad, pero además para tener ese físico, debe de tener forzosamente una disciplina, un trabajo previo, una exigencia personal y una gran cantidad de cosas para tener esa figura? Y entonces, si me preguntaba cuántos de los críticos son corredores de maratón, también me pregunto cuántos de los críticos tienen la capacidad de tener una vida saludable, que puedan mostrar un físico como el de este chico. Y si eran pocos los críticos que son corredores, seguramente son menos los críticos que pudieran compararse físicamente con alguien que realmente se ve comprometido con el deporte, la salud y todo lo que conlleva llegar a ese resultado. Y entonces nuevamente digo, ¿cómo es posible que en lugar de vanagloriar a alguien por ese compromiso, por esa exigencia, por ese trabajo previo, porque ese físico no lo hizo en un año, es alguien que tiene trabajando mucho tiempo para conseguir eso y que se prepara durante meses para correr un maratón? ¿Por qué eso no es lo relevante y lo valioso? Y en lugar de eso fue solo destruir o tratar de destruir su imagen. Y nuevamente insisto, qué triste que en lugar de ocuparnos de lo positivo, la gente se buscó enfocar en lo negativo. Son estas 5 negativas en lugar de la positiva. Y si hubo comentarios positivos, qué bueno. Pero desafortunadamente lo que detonó todo esto fueron los comentarios negativos. Y aún hay más. Después de esta situación, este muchacho, en su red social, no recuerdo en cuál, hace un video 1 o 2 días después comentando el hecho, diciendo, sucedió esto, una foto mía salió en la página del maratón y empieza a colocar algunos comentarios de los que ahí se publicaron, precisamente donde le están diciendo que es un degenerado, que es un impúdico, que es un... hablando mal de lo que hizo por correr un maratón sin playera. Y él me parece que lo toma de una forma muy madura, muy profesional, si se puede decir. Pero dice, a ver, no entiendo por qué me están criticando por haber corrido un maratón sin playera. Sí, 2 puntos. Soy una persona que uno de sus trabajos es ser modelo. Y en esta calle, en esta avenida, hay un espectacular mío sin playera porque estoy promocionando un gimnasio. Y muestra la imagen que tiene ahí meses sin que nadie comentara esa imagen, que es él sin playera promocionando un gimnasio. Dice, ¿por qué nadie ha comentado esa foto donde estoy sin playera? Siguen los 2 puntos, inciso B. Dice, aquí les muestro los otros maratones que he corrido también sin playera. Y muestra, no me acuerdo si 2 o 3 otras fotografías de otros maratones que corrió ahí mismo, que los corrió sin playera. O sea que no es el primer maratón que corre y no es el primer maratón que corre sin playera. Y él comenta, ¿por qué ahora si ya lo he hecho antes? ¿Qué les detona ahora estas críticas a mi persona, a la forma en la que corro maratones, si no es la primera vez que lo hago? Si no es la primera vez que lo hago. Inciso C. Compártele algunas imágenes tomadas del mismo maratón donde hay más corredores sin playera. Dice, ¿por qué contra mí? ¿Por qué me están tratando de agredir a mí? ¿Por qué hablan mal de mí? ¿Por qué se molestan la forma en la que corrí el maratón? Si no soy el único. ¿Qué les hice yo? ¿O qué hay en contra mía? Si yo hice lo que muchos hicieron, y lo he hecho en varias ocasiones, y parte de mi trabajo es hacer promocionales con poca ropa porque es para gimnasio, y de esas 3 cosas nadie habló previamente. Y número 4, que esta me pareció la más
el mejor golpe con guante blanco, que tiene que ver con lo que ahorita les comentaba previamente. Él dice, quienes somos deportistas, quienes nos dedicamos a hacer ejercicio, a hacer deporte y quienes estamos comprometidos con hacer estas actividades, entendemos perfecto que en una o muchas o varias de las disciplinas deportivas, la ropa es poca o la ropa es corta, por facilidad, por comodidad, por apoyo a la velocidad o por lo que beneficie esa actividad. Quienes nos dedicamos a eso, sabemos que la forma en la que nos vestimos, con la poca ropa que nos ponemos, no es ni para alterar la libido de alguien más, ni vamos a hacer ese deporte con la intención de ver los cuerpos de otros atletas, porque no estamos pensando en eso cuando estamos enfocados en un resultado, en una carrera, en una competencia o lo que sea. ¿A qué voy? A que quienes hacemos, y él lo decía, quienes hacemos estas actividades deportivas, no estamos viendo quién trae menos ropa, cómo está corriendo, o cómo va vestido, o cómo va vestida. Estamos enfocados en un objetivo que es para lo que nos preparamos y para lo que nos comprometimos. Y quienes están desde afuera, qué triste que en lugar de estar viendo lo positivo de hacer la carrera, se estén enfocando en cómo viene vestido. Si para los deportistas no es el tema principal, incluso hasta creo que ni siquiera es un tema que les interese. Y este último es el que más me gustó porque es el que ligo a los comentarios que yo les hacía previamente. ¿Cuántas de las personas que hicieron comentarios negativos sobre este chico, primero, habrán corrido un maratón? Segundo, que sean deportistas, que realmente tengan compromisos deportivos que les permita en algún momento decir, a ver, te critico es porque yo he hecho eso, porque yo he tenido la disciplina, yo tengo un régimen alimenticio, yo estoy comprometido de tal forma con mi cuerpo, con mi salud, que mi ejemplo es el que yo puedo correr un maratón con playera y con chaleco y tapado, y mi físico por dentro es muy atlético, y por eso te critico. Yo creo que no habría quien. Y por eso me gusta su respuesta, porque cuando tú estás haciendo algo que pocos hacen, pocos lo entienden. Y esos pocos son los pocos que hacen la misma actividad. Los que están de afuera, dudo mucho que lo puedan entender. Todo este ejemplo y toda esta plática regresa al punto donde, ¿por qué si hay la misma posibilidad de hablar bien de las cosas, normalmente nos enfocamos en lo que está mal? Normalmente nos ocupamos de las cosas negativas. ¿Por qué si es el mismo esfuerzo mental en recordar lo bueno, se nos es más fácil recordar lo malo? ¿Por qué hay un estudio que evidencia que cuando tienes una mala experiencia en un servicio al cliente, en cualquier servicio, lo platicas 5 veces, pero cuando recibes un muy buen servicio, un excelente servicio, quizá no lo platicas o lo platicas una sola vez? Si tienes una mala experiencia, es muy probable que cuando tengas oportunidad luego lo recuerdes. No, si no vayas a tal lugar, a tal restaurante, a tal hotel, a tal aerolínea, porque me fue mal por esto y esto y esto. Pero si te fue muy bien, no eres o no somos, no practicamos el decir, ve a tal restaurante porque está riquísimo y me atendieron súper bien. Ve a tal hotel porque está súper limpio y las camas son súper cómodas. Utiliza tal aerolínea porque el servicio que me dieron es perfecto y la realidad es que toda la operación se dio de una forma tan buena que llegamos antes de lo planeado y nunca hubo ningún retraso. Y ahí ve cualquier tipo de ejemplo. Si hablas mal de la escuela donde estudiaste, pocas veces o nula la cantidad de ocasiones en la que vas a hablar de lo bien que te fue en esa escuela, o del maestro de la secundaria, o del maestro de la prepa, o del jefe, o del compañero de trabajo. La facilidad que hemos mostrado en nuestra vida para desacreditar a los demás es tal que se liga directamente al 5 a 1. Porque si vas a hablar de alguien, normalmente hablas mal, pocas veces hablas bien. Y qué triste, porque en nuestra sociedad deberíamos de estar enfocándonos en qué cosas hacemos bien y hacen bien los demás para replicarlo. Y no
qué cosas están haciendo mal los demás para criticarlo. La historia de este chico del maratón me gustó porque además es muy reciente, pero evidencia un montón de cosas al respecto de un mal comentario que alguien tecleó en la página y decir, es un indecente por correr sin playera. No es algo que yo tenga que averiguar, buscar ni nada, pero aceptaría que si esa persona que tecleó el mal comentario es deportista, ha corrido al menos un maratón, tiene un régimen alimenticio y una salud envidiable, con un físico que lo evidencia, diría, ok, lo acepto. No lo entiendo, pero lo acepto. Pero quien emitió ese juicio es quien estaba comiendo unas papas Sabritas enfrente de todos los corredores, echándoles porras. Y el día anterior se había ido a emborrachar y venía crudo. Y de ahí su actividad cotidiana es sentarse a ver la televisión o estar dándole scroll al celular sin mover un solo músculo para mantener una salud adecuada en su cuerpo. ¿Con qué valor puede emitir un juicio al respecto de algo de lo que está tan lejano? Y mi única respuesta es, desafortunadamente, la envidia que corroe a las personas y a nuestra sociedad es tanta que por eso es tan fácil deteriorar la imagen de los demás en lugar de enaltecerlos. Nos cuesta más trabajo, y lo voy a hablar de manera general, nos cuesta más trabajo hablar bien de alguien y buscar que sea reconocido a hablar mal de alguien y deteriorar su imagen. Y lo digo que nos cuesta porque me incluyo y busco darme cuenta de ello para cambiarlo. Y es un trabajo constante. Por eso les decía al principio, ¿por qué este tema me cuesta trabajo? Porque no es sencillo. Primero, darte cuenta que te sumas a los comentarios negativos de la gente de una forma muy rápida, en lugar de detenerlos o incluso en lugar de cambiarlos por comentarios positivos. Es sumamente sencillo. La otra es, ¿por qué nos incluyo a todos o a la mayoría? Porque es muy sencillo generar este tipo de situaciones en cualquier parte. En el trabajo, en la casa, en la sociedad. Ni qué decir de las comidas con los compañeros de trabajo, las comidas familiares, cuando el tema sale de que este gobierno es de lo peor, sí es de lo peor por esto y esto y esto y esto, y cada quien da todos sus comentarios negativos al respecto de este gobierno, pero si hay cosas buenas, muy pocos las comentan. Si tú te reúnes con tus compañeros para hablar mal de tu expareja, te sumas a todo lo negativo de quienes conocen a tu expareja, quienes la conocieron o lo conocieron, y pueden emitir un juicio al respecto, la mayoría hablarán mal. E incluso quizá tú no te atrevas a decir las cosas buenas que hizo, que hubo, porque ella es tu expareja. Y qué triste, porque vemos en repetidas ocasiones, en repetidas circunstancias, y al menos con estos dos ejemplos que les digo, de los jefes anteriores, compañeros de trabajo, o de este chico que es un deportista y que corre maratones y hace otra gran cantidad de cosas, con estos dos ejemplos, ahora tú sitúate en lo que tú estás viviendo en tu día a día y cómo estás colaborando de uno u otro lado. Porque ahora, ya sabemos que así es. La invitación de este programa, ¿y cuál es la finalidad? Es definitivamente identifica de qué lado de la balanza estás. Y ojalá no permanezcas del lado de los negativos. Ojalá. Si lo estás, date cuenta con la intención de que cambies al otro lado. Tienes que ser muy consciente de que tanto tú puedes ser el espectador crítico como tú puedes ser el objeto de la crítica. Así es. Hay veces que hay quienes somos o estamos en lugares más expuestos que otros, por lo tanto somos más susceptibles a ser criticados, de manera negativa obviamente, que otros. Pero de que todos tenemos la posibilidad de ser criticados, todos. ¿Qué creo que debemos hacer? Es
identificar. Empezar por identificar. ¿De qué lado estás? Si ya sabes que estás del lado negativo, de este que distorsiona, de este que ataca, de este que minimiza, de este que deteriora, de este que afecta de manera negativa, la invitación es a que dejes ese sitio y te vayas hacia el lado positivo. ¿Hay cosas malas? Claro, y no estoy diciendo que no las haya, y no estoy diciendo que no se deban de comentar en algún momento, pero si tienes la posibilidad de hablar mal del que trabajó en tu lugar antes de que tú llegaras, o de quien trabajó contigo pero ya no está en la empresa, ¿por qué no también aderezas las pláticas con todas las cosas buenas que tenía esa persona? Oye, si era muy flojo, y lo corrió porque era muy flojo, porque siempre llegaba tarde, pero ¿sabes qué? Cuando platicabas de él, del asunto financiero del negocio y de la política exterior que facilitó hacer muchos proyectos en el negocio para crecer, era buenísimo. Qué lástima que fuera tan flojo, pero sí, era buenísimo. Y me gustaba mucho platicar con él porque su conocimiento al respecto de política exterior y finanzas era impresionante. Nadie lo ha logrado tener. Qué lástima que se fue porque era flojo. Pero también, además de eso, de que era muy bueno en política exterior y finanzas, cuando platicabas él, era sumamente accesible para ayudarte y que te enseñara cosas que nadie más sabía. Y también, además de eso, cuando nos íbamos a comer, era sumamente agradable, simpático. Era alguien con quien te la podías pasar platicando mucho tiempo y no se te pasaba el tiempo rápido. Más bien, se te pasaba el tiempo muy rápido porque era sumamente agradable. Y tenía tal y tal y tales cualidades. Sí, era muy claro. Punto. Pero todo lo demás positivo vale la pena sumarlo. Oye, con nosotros había una chica que trabajaba que era floja. Sí, era muy floja. Y tenía trazos en su trabajo de semanas, meses o incluso años. Cosas que debió de haber hecho el año pasado no las había hecho un año después y no nos dimos cuenta hasta que se fue de la empresa. Qué grave. Pero la verdad, cuando tú tenías un problema, era alguien sumamente proactiva que podía dejar cualquier cosa para ayudarte si lo necesitabas. Tenía un corazón enorme. Era descuidada, sí. Tu trabajo no era el mejor y tenía muchas áreas de oportunidad, sí. Pero como persona era excelente. Tú le pedías una ayuda y dejaba lo que estuviera haciendo o incluso dejaba de hacer cosas con tu misma familia y con su hija para ayudarte, porque su interés genuino en ayudar a la gente era tremendo. Y de ahí otras tantas cosas positivas que puedes decir al respecto de ella. A lo que voy es, la invitación al programa es ese 5-1, cambiémoslo. Cambiémoslo a que ahora sean 5-2, 5-3, 5-4, 4-4, 5-5, 3-4, 2-4. Busquemos quizá no solo el equilibrio de entre lo bueno y lo malo, los comentarios positivos y los comentarios negativos, y solo por darles una categoría, no cambiemos la forma en la que estamos viendo las situaciones, suponiendo que somos nosotros quienes tenemos la capacidad de enjuiciar de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, cuando la realidad es que no tenemos esa capacidad. Porque no tenemos toda la información, porque no nos abrimos a tener toda la información, porque muchas veces solo repetimos lo que alguien más nos dijo sin tener el contexto ni la información completa. Siendo así, lo que más nos convendría es, ok, hay información en el aire, hay información que se comenta, hay experiencias previas que vienen a platicarse como anécdotas, ok, busquemos seleccionar aquellas que sean más valiosas para la plática en el sentido de retribuirle lo bueno a la gente y no solo lo malo. ¿Hay cosas malas? Sí, no las vamos a cambiar, no las quiero minimizar de decir no existieron, pero más bien estoy buscando que nos reenfoquemos en lo que vale más la pena para nosotros como personas y la suma de todo ello para nuestra sociedad. Porque ya está bien de que solo hablemos mal del gobierno, sí, tiene muchas fallas, muchas áreas de oportunidad. ¿Puede ser pésimo? Sí, pero también seguro tiene cosas buenas. Si no están tan a la mano, hay que buscarlas, porque seguramente las tiene. Y eso mismo pasa con tu compañero de trabajo, y eso mismo pasa con tu cuñado, y eso mismo pasa con tu vecino, que es un desdichado porque todos los viernes pone la música a todo volumen y no nos deja dormir. Como ese ejemplo donde evidencias rápidamente lo negativo, la invitación es a buscar qué cosas positivas hay, porque estoy ávido de encontrar muchas personas dispuestas a enfocar la energía de la sociedad, de la ciudad, del país, y hablando en grandes dimensiones del mundo,
empujando para que haya más cosas buenas que cosas malas. Y que en la suma, en la búsqueda del equilibrio, este impacto sea menor pobreza, más educación, menor violencia, más desarrollo, menor distanciamiento, más empatía, y pudiera decir infinidad de ejemplos de lo que necesitamos mejorar como sociedad. Porque lo único que nos queda es mejorar antes de llegar a un punto donde ya no haya una vuelta atrás favorable, o que la vuelta atrás sea tan cuesta arriba que haya mucha pérdida de personas, de vidas, de dinero, de sociedades, de culturas, por la necesidad de cambiar que no identificamos antes. Y si este ejemplo del 5-1 lo podemos empezar poco a poco en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, y así cada vez más grande, invitando a que cuando estén haciendo sus malos comentarios tú reenfoques a lo positivo y busques la manera de redireccionar, y no solo te sumes a lo malo, sino reenfoques en lo bueno, en lo positivo, en lo valioso. Estoy seguro que las cosas pueden cambiar para mejorar para todos, empezando por uno mismo. ¿Por qué me interesa? Porque sigo pensando en que nos corresponde dejar un país mejor que el que recibimos. No solo un país, un planeta mejor que el que recibimos. Y déjame darte esta frase de Roy T, que dice: el cambio comienza en tu mente. Recuerda que lo único que puedes controlar es tu actitud hacia los acontecimientos. Y si es lo único que puedes cambiar, si es lo único que puedes controlar, está en nosotros, no está en nadie más. No te dejes llevar por la mayoría, no te dejes llevar por los borregos, no te dejes llevar por lo que crees que debe de ser la sociedad. Haz lo necesario para hacer tu vida, tu cambio, tus propias decisiones, encaminado a lo mejor para ti y para todos los que están a tu alrededor. Y cuando estemos funcionando así, puedo apostar que los resultados serán mejores para todos, a beneficio de todos. Y bueno, me despido terminando este programa Despegar a la Vida. Gracias por estar aquí. Espero que te quedes con un muy buen tema para platicar, pero más para aplicarlo en tu vida diaria. Y que lo compartas para que muchos se sumen a este tema de cambiemos el 5-1 y hablemos más de lo positivo que de lo negativo. No olvides Despegar a la Vida todos los jueves 9 de la noche, la repetición domingo 8 de la noche, horario del Centro de México. Después de eso, en el canal de YouTube de Radio Pasión US, todos los programas de Despegar a la Vida, no solo los escuchas, sino me puedes ver. Y contáctame por en Facebook, @villanueva.empoderandovidas, para que por ahí también podamos platicar. Gracias, nos escuchamos pronto. Disfruta del día, disfruta de la tarde, disfruta de la noche, donde quiera que estés, y no olvides. Vive mucho y vive libre. Bye, bye.